Buenas gente, hoy os traigo al canal un coche que empezó siendo una berlina de lujo japonesa y terminó siendo un coche sobrealimentado por un chico en su taller. Para la gente que no conozca el coche que tenemos aquí, es un Lexus IS200 completamente modificado. Y antes de meterme con las modificaciones que tiene esta unidad en concreto, como los ensanches, las suspensiones, neumáticos, el compresor volumétrico que tiene con el cual se ha aumentado la potencia que traía de serie, antes de todo eso voy a hacer una pequeña introducción sobre el modelo que tenemos, el Lexus IS200. Para la gente que no lo sepa, Lexus es la gama premium que sacó Toyota en los años 90. Y esta gama Toyota la sacó pensada para el mercado americano. La sacó con tres modelos. Primero con Lexus LS, que era el Luxury Sedan, también el Lexus SC, que es el Sport Coupé, y por último el Lexus IS200, que curiosamente esto de IS significa Intelligent Sport. Dicho esto, este coche cuando salió, si no me equivoco, en el año 98, era la berlina que sacó la marca japonesa para rivalizar con el BMW Serie 3, con el Audi A4 o con el Mercedes Clase C. Así que este coche, para competir con esas marcas alemanas tan prestigiosas, tenía que salir con una muy buena calidad, tanto en interiores como en exteriores, como ya veremos luego. Además de ello viene con tracción trasera y con un motor 6 en línea. Ahora bien, este motor 6 en línea, como ya comentaré luego, tiene un problema, y es que es un 2000 de bastante poca potencia, de 155 caballos. Pero bueno, antes de meternos con eso, vamos a hablar rápidamente de lo más llamativo del coche, y es la estética. Empezando por la parte frontal, ¿qué quiero comentar? Que si os dais cuenta, este coche no tiene una insignia. Originalmente esta unidad en concreto, todos los Lexus que se vendían en España, los IS200, venían con una parrilla y con el emblema de Lexus. Aunque como estáis viendo, el propietario ha quitado el logo de Lexus y ha puesto este logo en el que pone Alteza. ¿Y esto a qué se debe? Pues que Lexus es como se vendía este coche en Europa y en América, aunque en Japón este coche se seguía vendiendo como Toyota. Al fin y al cabo, los japoneses son gente clásica, siempre son de que si algo funciona, déjalo como está, de forma que en el mercado japonés valoraron que venderlo como Lexus no merecía la pena, y este Lexus en Japón se vendía como Toyota, concretamente se vendía como Toyota Alteza. De hecho, pasaba lo mismo con otros coches, como por ejemplo el Lexus SC, cosa que en Japón se vendía como el Toyota Soaer. Ahora bien, como veis, la unidad que os he traído para este vídeo está completamente modificada, así que no tendría mucho sentido hablar de las líneas originales, el diseño con el que se pensó en origen este coche y demás, así que vamos a hablar un poquito de las modificaciones, empezando por el lip. Y es que bueno, tenemos un lip en fibra de vidrio, como veis el lip está colocado con roscachapa, el parachoques está para pintar, etcétera, etcétera, y es que bueno, el propietario acaba de meter todo este kit ensanche, no le ha dado tiempo ni a pintarlo ni a nada, y ya hemos decidido grabar este vídeo porque nos parecía interesante, aunque el coche quede un poquito con un estilo un poco más tuning de rollo japo con el ensanche así. Además de ello tenemos estos aletines en la parte delantera, también en fibra de vidrio, concretamente los aletines de la parte delantera me encantan. Las llantas que estáis viendo son en 18 pulgadas, súper grandotas, con bastantes caídas, y esta unidad además lleva separadores. Por cierto, una curiosidad, los frenos de este coche no parece que sean muy grandes, porque al tener una llanta tan grande, pues parece que no rellena mucho este freno, pero de todas maneras estos frenos son más que decentes, hasta el punto de que estos coches también se montaban con unos motores de 3000 en cilindrada, bastante más potentes y más rápidos, superaban los 200 caballos, y seguían montando los mismos frenos. Así que bueno, el Lexus IS200 con los frenos de serie debe de ir bastante bien en teoría. Metiéndonos un poquito más con el lateral, pues bueno, estos coches siempre salían en 4 puertas. Al fin y al cabo, como os he dicho, era una berlina este coche, no tenía otro tipo de propósito. En la parte inferior también tenemos otra talonera en fibra de vidrio, y pasando con la parte trasera, que he girado el coche para que lo veáis un poquito mejor, unido con estos ensanchamientos tenemos este lip que queda precioso, también un lip en fibra de vidrio, le hace muchísimo más agresivo al coche, bajando la altura del paragolpes. En la parte de arriba tenemos este alerón en fibra de vidrio con un estilo ducktail, que a mí me parece que queda increíble, bastante tunero, pero no sé, le da un rollito muy diferente al coche. Y seguramente lo más destacable de este coche sea el tema de los pilotos traseros, porque este coche fue el pionero y básicamente el coche por el cual a día de hoy se conocen a los coches con pilotos claros como pilotos tipo Lexus. ¿Y esto a raíz de qué viene? Pues básicamente que a finales de los 90, a principios de los 2000, a la gente con coches tuneados le gustaba meter pilotos claritos con el fondo en plateado, y es por eso que Lexus, viendo las modas que había en la calle, decidió sacar este coche con los pilotos claros de fábrica. Y a raíz de este coche, pues bueno, se conocen como pilotos tipo Lexus a los pilotos claritos. También muy destacable el tema de que tenemos una especie de 2 pilotos en cada lado en la parte trasera, cosa que queda bastante curioso. Es un diseño que te puede gustar más, menos, a mí en lo personal me gusta bastante. Metiéndonos con el portón, decir que originalmente este coche tiene la insignia de Lexus aquí en el centro y la insignia de IS200 en el lateral. Por cierto, lo de 200 es en relación al motor que tiene. El IS300 tiene el motor 3000, este tiene el 2000. Y bueno, ya sí que sí, vamos a comentar lo que estáis viendo en la parte trasera, y es este enorme escape por el cual me cabe el puño, un escape que os puede gustar más o menos. A mí me parece que queda increíble en este estilo de coche, por lo menos con todo el kit que tiene.
y os voy a enseñar cómo suena, pero antes de enseñaros cómo suena, os voy a enseñar el motor, porque este motor tiene algo especial. Cuando abríamos el capó del coche originalmente en estos IS200 encontrábamos un motor 6 cilindros en línea, pero que a diferencia de los coches alemanes, que solían montar 2500 o 3000, en estos pequeños Lexus se veían motores 2000, a pesar de tener 6 cilindros en línea, y es por eso que eran coches que venían un poquito cortados en potencia. Este coche, para que os hagáis la idea, monta un motor 6 cilindros en línea, 2 litros, con 4 válvulas por cilindro, es decir, es un 24 válvulas. Originalmente da 155 caballos, y sí que se nota que al ser un motor 6 cilindros en línea, tenemos una sensación muy fina al conducirlo y un motor muy progresivo, pero se quedaba bastante corto, y el problema de estos coches es que para que corran teníamos que pisarles mucho, unido al peso que tienen, pues bueno, los consumos se disparaban, y es por eso que yo creo que este coche originalmente, con el motor que tiene de serie, no merece mucho la pena. También hay que decir que se encontraban otros motores en los Lexus, como por ejemplo el IS300, que montaba el famoso 2JZ, un motor de 6 cilindros, 3000 de cilindrada, y este ya sí que pasaba a los 200 caballos, aunque si no me equivoco venía con una caja automática que bueno, le ralentizaba un poco, no venía con un turbo, y tampoco era un coche que fuese súper rápido, pero ya sí que sí se movía con más brío que esta unidad que tenemos aquí. Aunque si pudiera elegir, yo elegía el motor Beams, es un motor 4 cilindros en línea, 2000 de cilindrada, con unos 210 caballos si no me equivoco, tenía la tapa negra, y bueno, era un motor destinado para los coches de alto rendimiento, con una culata rápida, subía muchísimo de vueltas, y bueno, tampoco es que fuese un motor súper rápido, teniendo en cuenta el peso de este coche, pero sí que se consideraba el motor con unas prestaciones más deportivas, aunque ese motor solo venía equipado en las versiones japonesas. Ahora bien, aparte de esos 3 motores que os he comentado, existían unas versiones en unos mercados diferentes al europeo, donde podíamos encontrar una cosa bastante rara, y era este coche de 155 caballos, pero con un kit compresor que ya lo vendía la propia Toyota, y con eso sí que teníamos un coche más rápido, que si no me equivoco se anunciaba con unos 185 caballos. En este caso, el propietario no tiene ese kit original, pero ha conseguido meter un compresor utilizando un compresor de Mercedes, si no me equivoco, de un CLK. ¿Qué potencia estará dando? Pues bueno, calculamos que unos 170, 180 caballos. ¿Cómo se consigue esto? Pues bueno, básicamente se trampea la centralita, el sensor de la admisión no lee la presión del aire, se puede trampear un poquillo y se puede meter un poquito más de presión. Concretamente, ¿cuánta presión extra podemos meter? Pues si no me equivoco estaremos metiendo unos 0,2, 0,3 bares. Aunque si cambiamos la polea para hacerlo un poquito más grande, podemos aumentar la presión a 0,35 aproximadamente, y de hecho si lo llevamos un poquito más al límite, podemos dejarlo, si no me equivoco, ya en 0,5 bares en algunas ocasiones. Y simplemente es como un poquito más de chicha en comparación a lo que traía originalmente. Y también deciros que gracias a este compresor, aunque en cifras no se note tanto, que corra muchísimo más, lo que sí que notamos cuando lo conducimos, lo notamos rápidamente, es que ya este coche se empieza a desenvolver muy bien en bajas, en medias y en altas vueltas, cosa que de serie flaqueaba bastante con el tema de los bajos y con los medios. Ahora estoy agarrando la cámara yo y es que os voy a explicar más cositas. También deciros que este coche está dando 170, 180 caballos, pero si lo ponemos a tope, con el compresor a tope, con una electrónica medida, etcétera, podría llegar sin mayor problema a los 250 caballos. Dicho eso, os voy a enseñar un poco qué tenemos en esta unidad. Y lo primero de todo es esto de aquí, el compresor de Mercedes. Si queréis conocer el modelo, es el Eaton M62, aunque se podría meter cualquier tipo de compresor. Este compresor además tiene una peculiaridad, y es que tiene una polea magnética, de forma que con un interruptor podríamos desactivar y activar el compresor, pero en este caso lo tenemos todo el rato activado porque el coche con compresor funciona mejor que sin él, así que para qué desactivarlo en este caso, ¿no? Y es que, como veis, este compresor está colocado e integrado en el motor con unos soportes completamente artesanales, soldados a mano, cuadrados al milímetro para que quepa en el vano motor, y al fin y al cabo es lo que me ha parecido bonito en este coche, que se le ha metido cariño de una manera artesanal y se ha hecho algo que no se suele hacer: meter un compresor en un coche de aspiración natural. Aparte del compresor tenemos más detalles, como por ejemplo esta admisión, una admisión de la marca Bemani, que de hecho salía en origen en algunos mercados, no en el mercado europeo, ya os digo. También tenemos por aquí la válvula de descarga, y en general tenemos todo lo necesario para que el coche funcione con este compresor. Aunque ahora bien, este coche es un proyecto low cost, no tiene muchísimo presupuesto, y es por eso que este coche no tiene un mapa a medida, una reprogramación, una centralita de 1000 euros, ni nada de eso, sino lo que se ha hecho para que en este coche funcione bien el compresor es meter un FCD, que básicamente tiene la función de engañar al medidor de la presión absoluta de la admisión, y con esto podemos meter más presión de aire en el motor, el coche no se entera y lo admite.
Ahora bien, ¿esto es peligroso para el motor? Pues yo también lo podía llegar a pensar al principio, pero resulta que no, porque estos coches están más que probados, se ha hecho bastantes veces, el motor aguanta de sobra la potencia, ya os digo, de serie en algunos mercados venía con compresor, de forma que no tendremos ningún tipo de problema, aunque siempre obviamente es mejor hacer una electrónica medida, etcétera, etcétera, pero ya os digo, en un proyecto un poquito más low cost, esto nos hace la función más que de sobra. Y ya he enseñado el motor, os tengo que enseñar lo que os había prometido, el sonido del coche. Ahora vamos a entrar dentro del IS200 y lo primero que os digo, nada más abrimos la puerta, notamos que la puerta en los Lexus no es igual que en los Avensis o en los Corollas que se podían vender en el mismo año. Notamos la puerta mucho más compacta, mejor en sonorización, más dura a la hora de cerrarlo, se notan esas calidades a diferencia de los Toyota, aunque lo que no se nota diferente es el tema de los mandos. Y es que los mandos de estos Lexus son los mismos que se encuentran en los Toyota, la manilla es la misma que se encuentra en los modelos de Toyota. En esta unidad en concreto, ya os digo que esta manilla está muy desgastada, pero normalmente esos cromados suelen aguantar mejor. En general, la calidad del coche es muy buena. Tenemos un volante de 3 radios precioso, tapizado en cuero, con unas costuras muy chulas, y como detalle decir que este volante también lo montaba el famoso Supra MK4 y modelos como por ejemplo el Celica. Notamos que Lexus con este coche sacó unos diseños bastante originales. Los salpicaderos tienen un diseño muy curioso, tenemos aquí para guardar las gafas, esto con plástico, aquí que parece que está como almohadillado, la verdad todo un diseño diferente. Decir también que los detalles muy toyoteros y muy de coches japoneses siempre son iguales, como el reloj, un reloj con el botón para cambiar la hora, los minutos, los mandos del aire acondicionado de plástico tampoco son de lujo ni nada del otro mundo, tenemos la radio modificada, el pomo modificado, así que no me voy a enrollar mucho con eso, y lo que sí que es llamativo de este coche, que es casi lo más destacable de estos famosos IS, es el cuadro, y es que como veis el cuadro tiene un diseño que nos recuerda a un reloj. Aparte de ello, como esta unidad yo os he dicho que está modificada y tiene un compresor, el propietario ha instalado un medidor para ver la mezcla de gasolina y aire, que esté bien en todo momento, y también un medidor de la presión para saber el compresor a cuánto está soplando. Este coche está muy modificado y es una unidad bastante tocada, así que tampoco os puedo hablar muy en detalle de cómo es este coche en origen, pero de todas maneras os puedo enseñar un poquito cómo son los tapizados. Tenemos un panel con almohadillado por aquí, aquí con un tapizado en tela, unos diseños bastante curiosos, aquí unas rayas, aquí una tapa para el altavoz rarísima, la verdad. El umbral de la puerta tiene unos puntitos de diferentes tamaños, una raya. La verdad es que un diseño bastante bizarro, ¿no? Y ya os digo que el resto del coche está bastante modificado, no está de serie, los asientos no tienen el tapizado original, así que tampoco me voy a enrollar muchísimo con los interiores de este coche. Simplemente enseñaros algún detalle más, como que tenemos el freno en el lado derecho. ¿Y esto por qué es? Porque este coche, al ser japonés, originalmente tiene el volante en ese lado y el freno lo tiene en el lado del conductor, pero cuando han hecho las conversiones a los mercados europeos, americanos, etcétera, etcétera, pues han mantenido el freno en el lado derecho y el volante sí que lo han cambiado de sitio. De hecho, como veis, el salpicadero es simétrico para hacer una conversión de volante bastante más sencilla. Como detalle es deciros que tiene bastantes compartimentos, un compartimento pequeño por aquí tiene unos posavasos y por aquí tenemos un cenicero. La parte trasera de este coche de sobra para 2 adultos, incluso para 3. Ya os digo, como no tenemos ni siquiera el tapizado original, no voy a perder mucho el tiempo con esto. Vamos con el maletero. Y bueno, el maletero del coche, por cierto, solo se puede abrir desde dentro o con la llave, no tenemos ningún tipo de botón, muy típico de los Toyotas de los 90 y de los 2000, la verdad. Y sobre el tamaño, pues básicamente el tamaño esperable de un sedán de estas dimensiones. Ya he enseñado esto, vamos con la parte divertida y es conducir el coche. Muy suave, o sea, el motor, tenemos compresor, pero se nota como si fuese una conducción completamente atmosférica. No tenemos en absoluto la típica patada de turbo. El sonido mola muchísimo, es muy diferente a cualquier coche que podáis haber probado en algún que otro momento. Tampoco corre una burrada, no penséis que es una locura, pero ya sí que notamos que es un coche que al menos se va defendiendo, ya no es un coche lento per se. El mayor problema de estos coches, yo creo que es el tema del peso, que es un peso bastante alto, está cerca de los 1500 kilos aproximadamente. Mola muchísimo cuando cambias la marcha, por cierto, que suena la válvula de descarga, es otro rollo. No es un coche
coche que con el compresor al menos noto que sea muy agradecido para subirle de vueltas. Va muy bien desde las 3.500, 4.000 vueltas, tiene unos medios súper buenos, incluso tiene unos bajos bastante respetables. No es un coche que en altas muera per se, pero bueno, se le ve un coche completamente lineal desde las 3.000 y pico vueltas. Es un coche que estira sin ningún tipo de problema. Y también notamos que a altas velocidades, a pesar de estar tan tocado y tan modificado, es un coche que es cómodo, no vibra, teniendo las suspensiones que tenemos, la insonorización es muy buena. Sobre todo un coche bastante firme. También hay que tener en cuenta que, claro, esta unidad en concreto, los neumáticos que tiene son neumáticos normales, tenemos una suspensión que puede que no sea la mejor, pero a pesar de todo ello, en este coche no se necesita muchísimo más para disfrutar de él. Tal y como está, ya se puede ir rápido sin ningún tipo de problema. El coche, ¿cómo se siente? Pues se siente como un coche de aspiración natural completamente. Si no fuera porque estamos escuchando el compresor y la descarga cuando cambiamos de marcha, que por cierto es un sonido súper adictivo, nos da la sensación de estar conduciendo un coche de una mayor cilindrada, de unos 170, 180 caballos, pero en absoluto nos pega ningún tipo de patada. Ahora bien, con este compresor se ha mejorado el gran problema que tenía este coche de serie, y ese es el tema de la potencia. Con esos 155 caballos para ir rápido teníamos que pisar mucho el acelerador y los consumos se disparaban en casi cualquier tipo de conducción. Ahora bien, ya con el compresor por fin tenemos un coche que se desenvuelve bien desde bajos hasta altos, y no solo eso, sino que yendo a punta de gas tenemos unos consumos iguales que yendo sin el compresor, así que en ese sentido el compresor es una ventaja. Por lo que me ha comentado el dueño, han aumentado pero no tantísimo. Tranquilamente, igual prácticamente, pero cuando le pisas es una exageración. Fuera parte del tema del compresor, ¿qué más hay que decir? Se nota la calidad. Este coche está hecho para durar. Los salpicaderos, interiores, confort en marcha, a pesar de estar tan modificado, se siente como un coche premium completamente. El volante está tapizado en cuero, tiene el diseño del famoso Supra MK4. De hecho, el diseñador del Supra MK4 fue el mismo que el que diseñó este primer Lexus IS 200. Si queréis seguir a Samu, el dueño del coche, aquí estáis viendo en su Instagram. ¿Cuánto corta? ¿Unas 6.400? 6.200, 6.300 aproximadamente. El coche sí que notamos que las marchas tienen una relación algo larga, se echa un poquito en falta una especie de grupo corto. Notamos que las últimas marchas, la quinta y la sexta, son muy parecidas, y que a veces sí que es verdad que pisándole a fondo tarda muchísimo en subir de vueltas. Las relaciones de marchas en este coche son ligeramente largas, aunque bueno, con el tema del compresor sí que es verdad que solucionamos un poquito ese problema. De todas maneras, ya os digo, a pesar de todo esto que estoy comentando, el mayor problema de este coche es el tema del peso, y es que a pesar de meter un compresor, el coche se le nota bastante pesado, y en las curvas no tiene las mejores inercias, y sobre todo notamos que no es tan rápido como nos gustaría que fuese, y sí que es verdad que unos 200 kilitos menos no le vendría nada mal. Pero bueno, a cambio de eso también tenemos unos interiores increíbles, unos asientos muy cómodos, con un tapizado buenísimo, la insonorización es muy buena. Así que bueno, es el precio a pagar, y es lo que pasa cuando cogemos un sedán de lujo y lo transformamos en un coche de carreras. Es rarísimo, tío, después de ver en todos los vídeos que no te conoció nunca, y ahora es escucharlo aquí. Muy buenas chicos, ya estamos en casa, probé el coche hace unos días y ahora me toca dar las conclusiones. Y es que la conclusión principal que os puedo decir de este coche es que no es un coche muy inteligente, porque siempre hay opciones más baratas. Ahora bien, este coche, quitando el tema del precio de adquisición y la comparación respecto a otros coches, es un coche súper original y que me encantaría verlo en las carreteras. Vamos a hacer dos grupos para explicar esto. Primero de todo, el tema del drift, es decir, hacer derrapes, y luego el tema del grip, es decir, ir de tramo, ir de circuito, etc. Empezando con el tema del drift. Este coche tiene una base muy buena, el chasis es muy bueno, está diseñado por la misma persona que diseñó el AE86, el Supra MK4, el Lexus SC, y este coche tiene una buena base para ser un coche de drift. 4 puertas, tracción trasera, motor delantero. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que en España es un coche bastante raro de ver, de forma que tenemos pocos repuestos, el precio de adquisición es bastante caro, el motor que trae de serie es poco potente para hacer drift y tendremos que sobrealimentarlo o hacer algo para que corra un poquito más. Y aparte de esto, este coche trae diferencial abierto, así que para hacer derrapes no es la mejor opción. Y si estáis pensando, bueno, pues cojo el diferencial y lo sueldo, os tengo que decir que este coche tiene pocos recambios en los desguaces, etcétera, y es por eso que los diferenciales abiertos, los diferenciales de serie de este coche, son bastante caros, y un diferencial autoblocante pues a veces le
idea de que también lo es. De forma que sí, tenemos opciones mucho más baratas, como por ejemplo los BMW Serie 3 o los Serie 5, que nos van a dar lo mismo o más por menor precio. Y además con estos coches tendremos más repuestos, más aftermarket, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, me parecería súper bonito y muchísimo más original ver este tipo de coches haciendo derrapes en la escena española en comparación a los BMWs, que es lo que siempre vemos. Todo ello sin desmerecer a ninguna marca, todos los coches tienen su encanto, ya sabéis. Dicho esto, y pasando con el otro apartado, con el tema del grip, tenemos que decir que el IS200 no es un coche súper rápido, es un coche que tenemos que aumentar la potencia de serie, tenemos un consumo bastante alto y además pesa mucho. Y dices, bueno, pues entonces aligero el coche, quito tapizados, quito paneles, etcétera, etcétera. Y creo que si quitamos la insonorización que tiene y el punto positivo de este coche, al fin y al cabo, como que quitamos el punto positivo de este Lexus. Ahora bien, para la gente que quiera este coche de paseo, como clásico, para mantenerlo en un estado completamente de serie, pues bueno, tenemos un coche con un consumo ligeramente elevado. No es un coche súper rápido. Ahora bien, es un coche cómodo, bonito y a mi parecer original, así que bueno, en este sentido ya es todo subjetivo. Dicho esto, también me gustaría comentar que la unidad que he probado no es una unidad que esté completamente al dedillo y tiene cosas por mejorar que bueno, al dueño no le ha dado tiempo a hacer todavía. Por ejemplo, las llantas son de 18 pulgadas, pesan bastante y esto hace que el coche corra menos. Además de ello, los neumáticos eran unos neumáticos casi que de calle normales, no tenían el mejor agarre desde luego, y unido a esto, las suspensiones eran de muelle ya más amortiguador, con unos muelles que son casi como los de serie, y el coche rozaba, así que desde luego a lo que tema de chasis respecta, el coche no estaba en su mejor momento ni está a punto. Dicho esto, también os tengo que decir que incluso en estas condiciones el chasis se notaba bastante noble y fácil de llevar. En conclusión, el Lexus IS200 es un coche muy interesante que si tenemos presupuesto podemos tener una muy buena base tanto para grip como para drift, pero desde luego hay opciones más baratas. Y antes de despedirme, me gustaría decir que si quieres ver todo lo que no subo a YouTube y también incluso ver un poquito de mi vida personal, sígueme en Instagram, NachoCV o Mr. Nacho, como lo estáis viendo aquí, para enterarte de todo lo que no subo a YouTube. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, es súper importante para que YouTube te avise de los vídeos que subo. Y dicho esto, eso fue todo. ¡Hasta luego!